Claro. Pero miren, cuando ustedes lean la Constitución, perdón, la Ley General de Educación, dice, en uno de sus artículos dice, la educación es un proceso sociocultural. ¿No? A ver, quiero que me atiendan aquí. Regálenme su atención, yo sé que están interesados en el otro caso, solamente un minuto. Si decimos que la verdadera educación es un proceso sociocultural, ¿qué significa eso? Que la escuela debe enseñar a qué cosa, a socializarse y que aprenda qué cosa, su cultura. Si hacemos eso, estaremos educando. Si no socializamos y no enculturamos, entonces no habrá educación. ¿Qué cosa es socializar? Socializar es que el estudiante tenga qué cosa, interacción con la mayor cantidad de los actores con lo que él cotidianamente qué cosa vive. ¿Y qué más? Y tiene que aprender qué cosa, lo de su cultura. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si vamos a un lugar, yo estoy en la costa y de pronto por X motivos tengo que reasignarme a la sierra, y en la sierra, por ejemplo, yo digo, voy a un colegio y casi todos los padres de familia, los estudiantes dicen ahí que el santiguar con un huevo cura, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos qué cosa, el mal de ojo, ¿no? Entonces ahí cuando la gente se enferma, o cuando los niños se enferman, los padres de familia estilan llevar a sus hijos ¿a dónde? Al curandero para que le pasen qué cosa, un huevo. Y miren, y coincide, porque después de pasarles el huevo, el niño ¿qué hace? Se mejora, se duerme, se mejora. Yo como profesor voy a ir a decir ahí a ese colegio, ¿saben qué? Eso está mal, eso es retrógrado, es obsoleto, es no científico. Yo le voy a enseñar que eso no existe. ¿Yo puedo obrar así? Porque ¿qué cosa? Es parte de su cultura. Y yo lo que tengo que hacer ahora como profesor, ¿qué tengo que hacer ahora? Valorar primero ¿qué cosa? La cultura, y aparte como complemento darle lo que dice ¿qué cosa? La ciencia. Pero no puedo desvalorizar ¿qué cosa? Su capital cultural. Porque si lo hago, estoy agrediendo un enfoque. ¿Cómo se llama ese enfoque? En el cual que dice que primero debo valorar ¿qué cosa? A los recursos, a mi capital humano, al contexto. ¿Cómo se llama ese enfoque? Y después aprender de lo foráneo. El enfoque de la interculturalidad. Ya está. Entonces aquí la respuesta correcta es la letra C. 7C, ¿no? 8. Elena es una docente comprometida con su trabajo pedagógico. Labora en un pueblo de la provincia de Huarochirí y tiene la intención de que los estudiantes se involucren de manera activa y consciente en el proceso de aprendizaje. Para ello está plenamente convencida que debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión para activar, movilizar sus saberes y despertar su interés. ¿Cuál sería la decisión más apropiada para lograr este objetivo? A. Generar a partir de situaciones problemáticas, conflictos cognitivos como proceso para la formulación de interrogantes que promuevan la motivación intrínseca. B. Recoger los saberes previos, pues como docente sabe que es parte del inicio de una sesión de aprendizaje. C. Aplicar instrumentos de coevaluación porque la docente espera buenos resultados evidenciándose logros de aprendizaje. Y D. Recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que los estudiantes activen sus conocimientos. Ya está. ¿Cuáles son las palabras claves aquí para irme al punto de la alternativa correcta? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué colega se ha dado cuenta? Para ir aprendiendo un poco de acá. Claro, ¿en qué? ¿En la intención de quién? En la intención de Elena. ¿Cuál es la intención de Elena? Quiere que los estudiantes se involucren de manera activa y consciente en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa involucrarse de manera activa y consciente? Tengo que estar ¿qué cosa? Motivado y sabiendo que lo que hago es para lograr un fin. Ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La letra D. D de dado.
recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que los estudiantes activen sus conocimientos. Perfecto. ¿Cómo se llamaría? Porque ahora tenemos procesos pedagógicos, ¿verdad? Tenemos 6 procesos pedagógicos. ¿Cuáles son? Como son ahora recurrentes, porque no hay un orden, yo los puedo utilizar en cualquier momento de la sesión. El orden que voy a dar no es que sea el orden secuencial, ¿no? O correlativo, pero a ver, voy a mencionar primero a quién. A la problematización. Segundo, a la motivación, incentivo o interés. Tercero, a los saberes, al propósito y organización. Al cuarto, a los saberes previos. Al quinto, a la gestión y acompañamiento. Y al sexto, a la evaluación. Ya, ¿cuál de los propósitos se está evidenciando aquí de manera implícita? Hay 2, ¿no? La motivación y ¿qué más? El propósito y organización. Entonces ahí también un poco vamos a repasar. Ahora creo que la profesora Marlene también en algún momento va a ir reforzando esta parte. Respuesta correcta de la 8, la letra D de dado. 9. Carmen Rosa es una docente de comunicación natural de Lima. Ella ha llegado reasignada de la selva a la sierra de Huarochirí. Su relación con los estudiantes es muy buena. Sin embargo, en la última sesión de aprendizaje relacionada con la elaboración de textos instructivos, tuvo una mala experiencia con los estudiantes, pues al culminar las actividades quedaron insatisfechos. La docente partió de una lectura motivadora y luego pidió a los estudiantes que elaboren un texto instructivo para la preparación de los Juanes. ¿Qué debió realizar la docente para evitar que los estudiantes se queden insatisfechos al culminar la sesión? A. Proporcionar a los estudiantes diversos libros de cocina para que conozcan cómo se redacta un texto instructivo de recetas. B. Trabajar con ellos la reducción de un plato típico de otro lugar para que así participen más en su elaboración. C. Conocer el contexto de sus estudiantes, averiguar sus intereses y determinar con ellos el texto instructivo que van a producir. D. Dejar que cada uno elabore el texto instructivo que desee para así respetar los estilos de aprendizaje. La C. Ya está. ¿Por qué la C? Ya. Miren, pero o sea, vamos a analizar rapidito el caso, ¿ya? Miren, ¿cómo se llama la maestra? Carmen Rosa. Carmen Rosa es oriunda de dónde? De Lima. Pero después se fue a trabajar ¿a dónde? Y de la selva se fue ¿a dónde? A la sierra. ¿Y qué hizo cuando estuvo ya en la sierra? Como ella trabajaba en la selva, trajo lo de la selva ¿a dónde? A la sierra. ¿Cómo pues en la sierra voy a decir que hagan Juanes? Totalmente, ¿qué cosa? Descontextualizar, ¿no es cierto? Entonces aquí entonces la respuesta correcta es la letra C. ¿Ya? Perfecto. 10. Cuando escuchamos que los padres de familia comentan que el colegio no les ayuda a mejorar sus chakras, por el contrario, cada día aleja más a sus hijos de la agricultura. Dada esta aseveración, es evidente que la escuela no está atendiendo el principio denominado, pues no toma en cuenta el proceso pedagógico denominado. Entonces ahí tenemos que buscar dos palabras o categorías para completar la respuesta. A. Democracia, propósito y organización. O sea, el primero es un principio y el segundo es un proceso pedagógico. B. Inclusión, motivación, compromiso e interés. C. Interculturalidad, exploración de los saberes previos. D. Interculturalidad, problematización. A ver, 30 segundos. Ya está, marquemos una. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, marquen, yo le digo entonces la respuesta correcta. La respuesta correcta es la letra C. Entonces se leería así. Cuando escuchamos que los padres de familia comentan que el colegio no les ayuda a mejorar sus chakras, por el contrario, cada día aleja más a sus hijos en la agricultura, dada esta aseveración es evidente que la escuela no está atendiendo el principio denominado de la interculturalidad,
porque no toma en cuenta el proceso pedagógico denominado ¿qué cosa? Exploración de los saberes previos. Claro, si la miren, una maestra, Acá es un poquito porque claro, sí. Lo que ha pasado es que la maestra del aula está haciendo una práctica pedagógica alejada de la realidad. Entonces, los alumnos, ¿qué pasa? Están en la escuela y no se acercan ¿a dónde? A las chacras. Yo he ido una vez a una zona rural donde los estudiantes, ustedes saben que en la zona rural, las épocas de cosecha, todos los estudiantes ya no van a la escuela. Aquí hizo una maestra, hizo un proyecto para contar y para vender y para marketear los productos agrícolas de esa zona. Y tuvo mucho éxito, ¿eh? Entonces, en lugar de hacer la clase en el aula, ¿dónde la hizo? En la chacra. Y los padres estaban contentos. Entonces se dan cuenta, entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Qué rol cumplió ahí la docente? El rol de mediador, de facilitador, ¿no es cierto? Pero hay otros docentes que dicen, bueno, no vienen acá, ¿qué culpa tengo? ¿No? Están allá en la cosecha. Entonces se dan cuenta que ahora también la escuela se tiene que acercar aquí a la realidad. No nos podemos aislar allí, ¿ya? La respuesta correcta es la letra C. 11. Marcos Saldaña es un profesor del área de CTA, quien había llegado como contratado a una escuela primaria de un pueblito andino de la provincia de Huaral. Me detengo un ratito. Siempre tomen en cuenta el contexto, se dan cuenta que ahí también hay algunas pistas, ¿ya? A ver, voy otra vez. Mario Saldaña es un profesor del área de CTA, quien había llegado como contratado a una escuela primaria de un pueblito andino de la provincia de Huaral. Un día, cuando se encontraba en el aula de sexto grado de primaria desarrollando el tema de los seres bióticos y no bióticos, el docente pidió a sus estudiantes que den ejemplos de seres bióticos y no bióticos que puedan identificar en su contexto. La mayoría de sus estudiantes consideró dentro de sus ejemplos de seres bióticos a los peces, las aves, la vizcacha, el cerro maras, entre otros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el profesor Marcos Saldaña con respecto a la respuesta de sus estudiantes? A. Pedir a sus estudiantes que sigan dando ejemplos para poder corregirlos hasta que aprendan bien el tema. B. Evaluar en su registro los logros de aprendizaje de sus estudiantes y tomar en cuenta mejor los ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos. C. Propiciar el diálogo con sus estudiantes para averiguar por qué han colocado al cerro maras como un saber biótico y luego explicarle los fundamentos científicos. D. Explicar a los estudiantes qué ejemplos están bien y cuáles están mal para que ellos puedan lograr los aprendizajes progresivamente. Ya está. A ver, veamos con tranquilidad 30 segundos. Ya está. Acá hay un enfoque, ¿no? ¿Cuál sería el enfoque aquí? ¿Cómo se llama ese enfoque en el cual hay que tomar en cuenta qué cosa? El contexto, los saberes culturales. ¿Cómo se llama ese enfoque? El enfoque de la interculturalidad. Claro, pues, miren, ¿cuál es la respuesta correcta primero? ¿Por qué la letra C? Claro. Claro, pero miren, seres bióticos para la ciencia un cerro no tiene vida. Pero para la cultura de este pueblo y de este colegio, de estos estudiantes, los cerros sí tienen vida. ¿Y yo qué cosa tengo que hacer como profesor? Le digo, ¿estás loco? O sea, yo puedo decir, ¿estás loco? ¿Cómo un cerro tiene vida? ¿Qué les tengo que decir? Ah, perfecto, ¿no? Pues es una cultura pues milenaria, ¿no? Los apus. Para poder sembrar, yo no puedo agarrar una semilla y colocarla rápido, no. Tiene que haber todo un ritual. Hay que pedirle permiso a quién, a la madre tierra, ¿no? Y ese ritual, ¿cómo conoce? Desde la época incaica, ¿cómo se conocía eso? Se conoce como la Pachamama, ¿no? El tributo a la Pachamama. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en las zonas andinas o en las zonas agrícolas no se rinde ese tributo y se siembra? La cosecha es mala, ¿no? Entonces, y se cumple, ¿ah? ¿Ya? Lo malo es que la ciencia todavía no puede, ¿qué cosa? Demostrarlo. Pero sí hay toda una tendencia, ¿ya? Entonces ahí la respuesta correcta, ¿qué cosa es? La letra C. 12. En la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el distrito de Huacho,
los docentes han trabajado con los estudiantes el proyecto denominado Feria Gastronómica, donde presentan los siguientes platos típicos: pachamanca a la olla, picante de cuy, sopa guachana, arroz con pato y ceviche de pato. Ya nos está dando hambre. Con esta actividad los docentes demuestran A. Conocimientos y comprensión de las características individuales de sus estudiantes. B. Conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas. C. Que contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la base de reconocimiento de los intereses e identidad cultural de sus estudiantes. Y D. Conducen el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué demuestra el docente con estas acciones? Ya está. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Marquen una. Si no contestan bien, a un 0. Y si contestan bien, van 3. Porque no hay puntos en contra. ¿Ya? ¿Ah? No hay puntos en contra. No. Claro, por eso ese día, ya si al final hay alguna pregunta que no pueden contestar o que tienen dudas, ya ahí se aventuran por una, ¿no? Porque o sea, no pierdo nada. ¿Ya? Claro, y de repente puedo, al champazo también puedo ir, ¿no? Aunque no, pues no es a chapazo, ¿no? Debería ser todas. Pero ya si por ahí hay una de esas que la veo que es muy difícil, y al final a la suerte. Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta en la pregunta número 12? La respuesta correcta es la letra C. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base de reconocimiento de los intereses de los estudiantes y también, ¿qué más? De su identidad cultural. Porque todos esos platos son típicos ¿de dónde? De Huacho, ¿no? El que ha ido a Huacho sabe que ahí vende todo eso. Yo a Huacho no voy a poner pues un plato que no sea de Huacho, como por ejemplo ¿qué? Los panes, ¿no es cierto? La puca picante, ¿no? Esos son de otra zona, ¿ya? Claro, el cuy chactao, por ejemplo, tampoco, ¿no? No es de Huacho, ¿ya? Ok. La migración. Ah, claro, ha hecho, pues. Por eso las diferencias culturales van cambiando, ¿no? Antes, cuando veíamos en Lima, por ejemplo, ahí se me fue, el arbolito, una yunza, ¿no? Pero ahora ya, gran yunzada, ¿no es cierto? Gran patada, gran truchada, ¿no? Gran cuyada. O sea, ya nos hemos salido un poco de las parrilladas también. Ya. Ok, 13. Son cortitas. El profesor Manuel, para no excluir a nadie, promueve la inclusión de todos sus estudiantes mediante el A. Intercambio de experiencias. B. Diagnóstico de las necesidades específicas de sus estudiantes. C. Diálogo de debate. A ver, otra vez. El profesor Manuel, para no excluir a nadie, promueve la inclusión de todos sus estudiantes mediante el A. Intercambio de experiencias. B. Diagnóstico de las necesidades específicas de sus estudiantes. C. Diálogo y D. Debate. Pero miren, me dice, primero contesten y después les explico. A ver, contesten una. Para no excluir a nadie. Es para no excluir a nadie, ¿eh? Ya está, marquen una. La respuesta correcta es la letra B. Diagnóstico de las necesidades específicas de sus estudiantes. Claro, ¿no? Pues mire, el enfoque de la inclusión, ¿qué le decía hace un momento? Que atiende a qué cosa? A la diversidad. Y si él quiere atender a la diversidad, ¿qué debe conocer? Las necesidades de cada uno de los estudiantes. Si no las conoce, ¿cómo puede promover lo demás? ¿Ya? Entonces miren, hay un truquito, ¿ah? Todos van a marcar
cualquier respuesta menos la que era la correcta. ¿Ya? Entonces ahí tengan cuidado. ¿Ya? Respuesta correcta es la letra B. 14. Para la elección de una estrategia didáctica orientada al aprendizaje del estudiante, debe predominar: A, el estilo de enseñanza del docente; B, las necesidades de aprendizaje; C, el tiempo que se dispone en la programación curricular; D, el enfoque evaluativo. ¿Qué debe predominar para la selección de una estrategia didáctica orientada al aprendizaje del estudiante? ¿Qué debe predominar? Marquen una. Las necesidades de aprendizaje. Claro, aquí no debe predominar el estilo de profesor, tampoco el tiempo, tampoco el enfoque de la evaluación. Eso va después, ¿ya? 15. El profesor Arturo, que trabaja en una escuela rural muy alejada de la provincia de Lima, se siente muy optimista porque tiene una meta muy importante en su vida profesional: lograr que sus niños y niñas aprendan. Pero la realidad de su aula no es la más favorable, pues tiene niños y niñas con un buen nivel de rendimiento y otros con diferentes problemas de aprendizaje. Él tiene en mente superar todas las dificultades, pues sabe que su labor pedagógica debe estar centrada específicamente en los aprendizajes. El compromiso del profesor está en función de: A, facilitar el protagonismo de los estudiantes para que éste pueda jugar un papel diferente en su quehacer diario; B, diseñar creativa e intencionalmente actividades y sesiones generadoras de muchos conocimientos; C, presentar contenidos que sean culturalmente pertinentes a la realidad de los niños y niñas; D, asumir el rol de mediador de la construcción de los aprendizajes, ofreciendo oportunidades y espacios para desarrollar capacidades. Ya está. ¿Cuál sería ahí el compromiso del profesor? Ya está tácito, ¿no? La respuesta correcta es la letra D, asumir el rol de mediador de la construcción de los aprendizajes. ¿Ya? Como el repaso está fresco, entonces se nos parece fácil, ¿ya? Pero para ese día, por favor, no se vayan a olvidar, ¿ya? 16. No hay casos muy parecidos, ¿ah? ¿Ya? Lo que va a variar de repente es el contexto, van a variar los nombres, pero la situación va a venir muy parecida. Así que cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad, ¿ya? No vayan a pensar otra cosa. ¿En qué caso se hace? Sí, pero fúmense bastante, pero lo que sí, por favor, les pedí la vez pasada que me apoyen leyendo también. Lea, si leen ustedes, también poco a poco. Es buena, la teoría nos ayuda, ¿ya? Nos da una mejor visión, porque a veces uno no puede estar convencido. Y lo otro también que les pido otra vez, y se lo voy a decir reiteradamente siempre: despójense de la subjetividad. Y también lo otro, como me decía acá la maestra, no inventemos cosas que no están. Ya me parece que la profesora, no, de frente, nada de suponer, aquí en frío, ¿ya? Los profesores que se imaginan mucho son los que no logran ganar. También, no, creo que la profesora, pero la profesora recuperó saberes. ¿Dónde dice que recuperó saberes previos? No, que así es, no, que eso no dice, ¿ya? Lo que dice el caso, ¿ya? Fíjense bien en los contextos. ¿Se dan cuenta que los contextos me dan pistas? Fíjense bien en los nombres, fíjense bien en la situación, fíjense bien en las pistas que hay algunas palabras claves, y no olviden de siempre, si hay una pregunta, hay un enunciado, siempre leerlo bien, ¿ya? 16. ¿En qué caso se hace evidente la mediación efectiva del docente asumiendo el enfoque por competencias? A, el maestro desarrolla la parte teórica y luego los estudiantes se organizan en equipos de trabajo para socializar en la parte práctica. B, los estudiantes escuchan y observan la clase expositiva y luego elaboran un cuestionario basado en la información significativa que han adquirido en la sesión. C, el maestro monitorea constantemente el nivel de comprensión de los grupos, las consignas, conceptos y conocimientos que involucran las diversas actividades de aprendizaje. D, el maestro amplía la información expuesta elaborando diversos organizadores visuales en la pizarra y los estudiantes luego toman nota. ¿En cuál se hace evidente la mediación efectiva del enfoque para las competencias? ¿En cuál? En la letra C. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Claro, es que ahora el profesor no tiene que dar las respuestas. Lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Motivar y tratar de que sus saberes previos se asocien con quién, con los saberes nuevos, que piensen, que construyan, ¿no es cierto? Si no, el enfoque de la construcción, ¿dónde queda? No hagan como
hacíamos nosotros, o como hacían nuestros profesores pasados que decían, ¿no? A ver, ¿cómo se llama la parte del órgano del cuerpo humano que bombea la sangre? ¿Cómo se llama? El resto que decía, corazón. ¿Dónde está la construcción? ¿Ya? No podemos completar así. Ya está, 17. No, pero ya también nos hemos reinventado los profesores también, ¿no? Sí, pues, y a veces lo malo es que si somos ese producto y seguimos con lo mismo, estamos pues desfasados, ¿ya? Entonces tenemos que también hacer una reingeniería de nuestra propia práctica. Yo he ido a un colegio donde la sesión tiene 5 momentos. Y dice, maestra, ¿pero por qué pone 5 momentos? Bueno, al margen de los momentos, mire, profesor, yo ya tengo 64 años, con 9 meses, me faltan 3 meses y me voy. ¿Ya? Y a mí me enseñaron, como me he dicho, me enseñaron a emplacar 5 momentos: motivación, básico, práctico, extensión y evaluación, y así voy a morir. ¿Y qué vamos a hacer con la profesora? Ya. No se la va a cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. No, y además no se presenta a concurso, obviamente, porque ya le falta poco tiempo. Pero miren, desde el 2000, estamos en 2016, ¿cuántos años han pasado? O sea que no se ha actualizado. O sea, sigue con lo mismo. ¿Quién paga pato ahí? Los estudiantes. Eso es lo malo. Ya está. Muy bien, 17. Cuando promovemos el aprendizaje autónomo y cooperativo, considerando la naturaleza social del aprendizaje, pues el docente favorece diversas interacciones entre los niños con el material y el contexto, estamos reflexionando pedagógicamente, priorizando el interrogante: A, ¿qué es lo que van a aprender? B, ¿cómo voy a hacer para que aprendan? C, ¿quiénes son mis estudiantes? O D, ¿cómo saber que están progresando o aprendiendo? Hacemos un receso. Ya está. Lo leemos de nuevo. Dice: cuando promovemos el aprendizaje autónomo y cooperativo, considerando la naturaleza social del aprendizaje, pues el docente favorece diversas interacciones entre los niños con el material y el contexto, estamos reflexionando pedagógicamente, priorizando el interrogante: ¿qué es lo que van a aprender? B, ¿cómo voy a hacer para que aprendan? C, ¿quiénes son mis estudiantes? D, ¿cómo saber que están progresando o aprendiendo? ¿Cuál es la respuesta correcta? La letra B, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer para que aprendan? Porque estoy tratando de reflexionar sobre qué estrategias didácticas voy a implementar, ¿no? Para desarrollar el aprendizaje cooperativo y autónomo. Ya está. La última, antes de hacer un pequeño receso. Del enunciado anterior se deduce que una de las preguntas claves para la reflexión pedagógica en la planificación curricular por competencias es: ¿cómo voy a hacer para que aprendan? Por tanto, la respuesta a dicha pregunta será: A, implementando métodos e instrumentos de evaluación que permitan acompañar permanentemente el proceso de aprendizaje. B, asumiendo como realidad problematizadora que promueve retos y desafíos para generar aprendizajes determinada situación de la realidad o contexto. C, conociendo y determinando sus características, preferencias e intereses de acuerdo a su desarrollo cognitivo y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y D, ofreciendo un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y aprendizajes previstos atendiendo a la diversidad. La pregunta es: ¿cómo voy a hacer que aprendan? No se olviden de eso, que también en un aula no todos son iguales. O sea, cuando un profesor hace un diagnóstico y ve las características de sus estudiantes, ve que cada uno tiene diversas, ¿qué cosa? Diversas necesidades. Y tiene que hacer que todos aprendan. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cómo voy a hacer para que aprendan? Pero yo no estoy haciendo la pregunta: ¿cómo son mis estudiantes?
Sino estoy haciendo la pregunta, ¿cómo voy a hacer para que aprendan? ¿Ya? Claro, entonces ahora sí, la respuesta correcta es la letra D, D de dado. Ofreciendo un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y aprendizajes previstos atendiendo a la diversidad. Perfecto. La última para que después empiecen de la 20. El docente Marcos organizará parejas tándem, ¿no es cierto? Saben que el tándem es una estrategia didáctica que se trabaja en parejas. Hay tándem homogéneos cuando los dos tienen ¿qué cosa? El mismo nivel, y hay tándem heterogéneos cuando un alumno tiene el nivel más avanzado y el otro tiene el nivel más bajo, para que se apoyen. ¿Ya? Ahí se da ¿qué cosa? El aprendizaje cooperativo o el aprendizaje colaborativo. Ya, vamos a leer ese caso. El docente Marcos organizará parejas tándem no equivalentes, desiguales, con el siguiente criterio. Aquellos que se encuentren en un nivel incipiente deben formar parejas con los que se encuentren en un nivel avanzado. Si algunas parejas se quedan sin un integrante de nivel avanzado, pueden trabajar con estudiantes de nivel básico aceptable, pero el docente tendrá que monitorearlos estrechamente. El maestro pide a las parejas analizar un artículo periodístico sobre la minería informal en el Perú, para luego presentar un mapa conceptual del mismo. Asimismo, se fortalece entre los estudiantes el valor del compañerismo y el apoyo mutuo. Teniendo en cuenta las actividades y estrategias del docente, podemos evidenciar en su práctica pedagógica A. El docente promueve el aprendizaje por descubrimiento. B. Se prioriza el uso de los saberes previos. C. Se está incentivando un trabajo y aprendizaje colaborativo. D. Las estrategias de aprendizaje son pertinentes al tema a desarrollar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La letra C, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes se apoyan, se ayudan mutuamente, a veces del mismo nivel o a veces de manera heterogénea, esa estrategia se llama ¿qué cosa? El tándem. Y el tándem es una estrategia del aprendizaje ¿qué cosa? Colaborativo. Entonces, ahora, eso también para enseñar actitudes, ¿no? Porque antes, ¿qué pasaba? Los que sabían, yo le decía, Pedrito, enseña después porque yo no sé. No. Porque si no, tú también vas a ocupar el primer puesto, me vas a empatar y después medalla para mí y para ti no. Entonces, en las escuelas, ¿qué se promovía antes? La competencia desleal. Se promovía la falta de solidaridad, ¿no es cierto? La falta de compañerismo. O sea, nos han hecho maquiavélicos en la escuela. El egoísmo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué se promueve? Una práctica más solidaria, ¿no? Más común. Ya está. Ok. Nos quedamos a partir de la número 20 porque tenemos 55 casos, ¿ya? Tenemos que hacerlo rápido, pero vamos a hacer un intermedio. No voy a presentarles a la maestra porque ella, a ver, doctora, por favor, por acá. También van a trabajar con ella para encontrar un matiz de temas que de repente algunas personas conocen más, entonces ahí matizamos. Ya voy a presentarles a la doctora Marlene Caldas Villanueva, también consultora del Ministerio de Educación. Entonces ella va a trabajar con ustedes del ítem número 20 al ítem número 55, ¿ya? Vamos a recibirla con fuerte aplauso, también se incorpora al equipo de trabajo. Y lo que sí vamos a hacer es un intermedio, ¿ya? ¿Un intermedio de cuántos minutos? ¿10 minutos? Ya. 10 minutos, vienen, por favor, y se incorporan y trabajan con ella hasta el término de los 55. Sí. Quedó pendiente del ejercicio anterior también, si es para desarrollarlo solamente con lo que en la clase anterior, el cuadrino 2. ¿Ya? ¿Quedaron pendientes ahí? Ya, se lo dejo eso por virtual a Jorge para que se lo den a tarde. Y conmigo el próximo sábado lo revisamos. ¿Les parece? Ya. Ok.
todos hemos empezado y Ya no. seguramente nos darán una clase. Lo verán seguro con el coordinador Jorge,